Hola, ¿qué tal? Soy Roberto Álvarez, el ministro de Relaciones Exteriores de República Dominicana. La ubicación geográfica de República Dominicana en el centro del Caribe y equidistante de América del Sur y América del Norte es sumamente beneficioso para nuestro país. Y tenemos, en parte, el turismo ha ayudado en cuanto a la conectividad. La conectividad es esencial, es fundamental para poder desarrollar esos lazos comerciales y para poder atraer inversiones de calidad. México, por ejemplo, es hoy en día el segundo país de inversiones directas en República Dominicana, después de Estados Unidos. El Banco Central de República Dominicana aparece con unos 2.000 millones de dólares registrados, pero ¿qué sucede? Que México, empresas mexicanas han adquirido, otras empresas de otras naciones han adquirido las acciones, han comprado una compañía, digamos, canadiense, por ejemplo, etcétera, y no aparecen registrados como tal, pero la Embajada de México en República Dominicana tiene registrado una inversión total de 10.000 millones de dólares. Eso es una cifra considerable y uno de los motivos exactamente por los cuales las empresas mexicanas han buscado a República Dominicana es exactamente por esa capacidad de distribución regional como hub logístico. Y en ese sentido tenemos un puerto multimodal de Caucedo, que es uno de los principales puertos en la región, con hoy en día creo que está con 1.6 millones de furgones anuales y va creciendo hacia 2.5 millones. Vuelos aéreos, bueno, Estados Unidos tenemos alrededor de unos 80 vuelos diarios a Estados Unidos, unos 30 barcos también semanales a Estados Unidos. Sin embargo, y aquí podemos hablar un poquito más adelante, justo con México, ese es uno de los aspectos de esta visita, tratando de crear además una mayor conectividad entre nuestros dos países, porque para poder mejorar la balanza comercial, ese es un aspecto esencial. Mira, el turismo va a continuar siendo el motor principal de la economía dominicana. De eso no hay lugar a dudas. Y de hecho México, varias empresas tienen inversiones considerables en República Dominicana y las están aumentando. Y la minería también va a continuar siendo. Las áreas también en las cuales estamos apostando son las zonas francas. Durante la pandemia se generaron nuevas líneas de producción que no existían hasta ese momento. Hablaba con el viceministro anteriormente de que se identificaron líneas de limpieza, por ejemplo, líneas de manufactura simple, digamos, que ahora estamos enfocando a desarrollar. Pero también en el medio ambiente, inversiones en el medio ambiente, sobre todo energías renovables, es una de las áreas importantísimas para el crecimiento y el desarrollo sostenible. Pero van a continuar siendo también líneas tradicionales de la agropecuaria, por ejemplo, el tabaco. Somos el principal exportador del mundo en tabaco. El año pasado exportamos unos 1.800 millones de dólares a todo el mundo en tabaco, todo tipo, en hoja, puros, etc. Entonces estas áreas no podemos tampoco ignorarlas, hay que continuar enfatizándolas. Bajo el gobierno del presidente Trump, hay que recordar que le impuso aranceles a una gran parte de los productos chinos, que la mitad o más de los
productos que importaba Estados Unidos. Originalmente creo que comenzó entre marzo y abril del 2018. La UNCTAD llevó a cabo un análisis del efecto de esas aranceles entre julio del 2018 más o menos a septiembre del 19, un año y poco más, y encontró de que hubo una diversión de comercio desde Asia hacia el mundo, resto del mundo, por unos 21.000 millones de dólares. Esa diversión de comercio se fue automáticamente hacia los países que estaban en mejor capacidad de responder a esa diversificación de comercio, que tenían las industrias más maduras, digamos. La mayor parte se fue a Taiwán. El segundo país en recibir una buena cantidad de eso fue México. Creo, si mal no recuerdo, alrededor de 3.500 millones de dólares. Pero esto ocurrió, como te digo, sin que hubiese una dirección en ese sentido. Entonces, siguiendo esos cambios que estaban ocurriendo, acelerados por la pandemia, nosotros en República Dominicana decidimos crear esta alianza para el desarrollo en democracia con Costa Rica y Panamá. Es una alianza informal, en la cual tiene realmente tres ejes: políticos, de cooperación y de comercio e inversión. Y hemos estado, apenas hace un año que se creó este acuerdo, hemos estado tratando de coordinar nuestras políticas en ese sentido. Y uno de los aspectos fundamentales fue la creación de un consejo empresarial de alto nivel, compuesto por empresarios de los tres países. Y nos acercamos a Estados Unidos, conjuntamente con el gobierno, los empresarios, a tratar de encontrar una respuesta de parte del gobierno de Estados Unidos especial para los países de la alianza. Y en ese sentido, ahora recientemente en julio, firmamos en Washington los ministros de comercio de los tres países, conjuntamente con Estados Unidos, un diagnóstico consultivo conjunto sobre las cadenas de suministro para el crecimiento económico. Ese es el título del acuerdo firmado, un acuerdo imposible de recordar, pero lo que busca es exactamente identificar cuáles son las empresas en nuestros países ya establecidas que encajan con la estrategia comercial de Estados Unidos actual, que fue ordenada por el presidente Biden el año pasado, de identificar cuáles son las empresas críticas para Estados Unidos y dónde podemos nosotros encajar exactamente en ese análisis y promocionar inversiones nuevas de calidad en nuestros países. Ese ha sido uno de los aspectos principales concretos logrados ya. Los tres países tenemos un acuerdo de libre comercio ya con Estados Unidos, así que eso ha facilitado. Recientemente en Los Ángeles, en la Cumbre de las Américas en Los Ángeles, buscando países, ya teníamos un diálogo con Ecuador y Ecuador se sumó a los tres países y se ha integrado. Estamos en proceso de integrar a Ecuador a la alianza. No fue parte ahora de este acuerdo, porque ya ese acuerdo se venía negociando desde hacía tiempo previo a ello, y además porque Ecuador no tiene un tratado de libre comercio con Estados Unidos. Pero es un país que suma en este sentido y, por ejemplo, te decía antes que si los tres países fundadores de la alianza, Costa Rica, Panamá y República Dominicana, que apenas conformamos unos 20 millones de población total, si fuéramos un solo país, fuéramos el tercer socio comercial de Estados Unidos en Latinoamérica y el Caribe, después de México y de Brasil, por encima de todos los demás. Y en cuanto a México, y después eso, podemos desarrollar eso, seríamos el cuarto país, si no incluimos a Canadá, si se incluyera Canadá,
fuéramos el quinto socio comercial de México. Esas son cifras, yo creo que importantes, y para un país de 20 millones de habitantes muestra el dinamismo de las economías. Efectivamente, el presidente Luis Abinader dedicó al inicio de la pandemia, bueno, de hecho hay que explicar que República Dominicana celebró las primeras elecciones en Latinoamérica al inicio de la pandemia. Fueron en julio del 2020. Y de hecho había muchas voces o ciertas voces que pedían que se pospusiera. Pero había un gran deseo de que llevar a cabo las elecciones que se consideraban esenciales, como así efectivamente demostraron. Y la toma de posesión fue poco tiempo después, 3 semanas después, en agosto. Entonces, 5 meses después de haberse iniciado la pandemia, cuando lo que persistía en el mundo era la incertidumbre. Y por lo tanto, el presidente Abinader inmediatamente creó un gabinete dedicado exclusivamente a la salud y a la procura de vacunas, la cual originalmente obtuvimos un contrato con AstraZeneca que se firmó en octubre de 2020, pero que no pudieron cumplir. Y de ahí se inició una búsqueda intensa, casi frenética, por todo el mundo para lograr obtener vacunas. Finalmente logramos la vacuna china Sinovac en unas cantidades considerables. Sin embargo, debería también señalar, si me lo permites, que la India fue el primer país que hizo una donación de vacunas, que fue un gran proceso de oxigenación para el país, porque permitió, por lo menos con esas 30.000 dosis que llegaron, vacunar a los primeros, las personas que estaban, doctores, enfermeras, en la línea principal de defensa y de lucha contra la pandemia. Entonces, esas dosis total de unas 20 y pico de millones de dosis permitieron llevar a cabo un plan de vacunación muy eficaz. El presidente, la vicepresidente y todo el equipo de salud, y de hecho todo el país, entendieron el llamado y la importancia. Poco después de eso, el presidente también entendió la necesidad de reabrir la economía y encontró un punto de equilibrio. La secuencia de las acciones fueron muy beneficiosas, de forma tal que pudiera reiniciarse el turismo, que es esencial para la economía dominicana, las zonas francas, que nunca pararon, de hecho, la minería y todos los otros sectores de la diversidad económica dominicana. Hoy en día estamos ya sobre una plataforma mucho más estable, y hoy en día estamos tratando de encontrar un equilibrio entre la estabilidad macroeconómica y la paz social. Y eso es un equilibrio muy delicado, como sabemos, encontrar los subsidios para las poblaciones más vulnerables y a la misma vez mantener una estabilidad. En este caso, en cuanto a las reservas, por ejemplo, el Banco Central mantiene unas reservas históricas de 14.250 millones de dólares, que es 13% más o menos del Producto Interno Bruto dominicano. Son reservas que nunca habíamos tenido. Pues bueno, sobre eso estamos construyendo también en la educación, fomentando la educación primaria y sobre todo jóvenes de 15 a 20 años, planes de salud, también preventivos, y buscando el encadenamiento con industrias que están saliendo sobre todo de otras partes de otras regiones como Asia, y que están buscando establecerse en lugares más cercanos, en este caso al mercado de Estados Unidos. Así que a grandes rasgos, ese es hoy en día el enfoque del gobierno del presidente Abinader.